Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Era la hora de dormir y el pequeño Noé ya estaba en su cuarto, cuando de repente gritó: Mami, ¿me puedes traer un vaso de agua? No, Noé, ya tomaste un vaso de agua, es hora de dormir. 2 minutos después: Mami, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Noé, ya te dije que no, es hora de dormir, ya duérmete. 5 minutos después: Mami, pero es un solo vaso de agua, por favor. Noé, ya te dije que no. Si me hablas otra vez, voy a ir y darte una nalgada. Pausa larga. Mami, cuando vengas para darme mi nalgada, ¿me puedes traer un vaso de agua? Es que los niños pequeños tienen un talento para la persistencia, ¿verdad? O sea, preguntan una y otra vez. Y como padres nos volvemos en expertos en decirles que no. Pero a veces nos ganan. Nos cansan con su insistencia. Insisten e insisten e insisten hasta que por fin cedemos. Pues hoy, nuestro Salvador Jesucristo nos va a animar a mostrar ese tipo de persistencia en nuestras oraciones. El texto de hoy es el Evangelio que acaban de escuchar de Lucas, el capítulo 18. Y hay que entender, para entender el texto de hoy, el Evangelio de hoy, que en el tiempo de Jesús, los romanos que estaban a cargo siempre asignaban jueces en todos sus pueblos. Escogieron un juez para cada pueblo para resolver disputas entre las personas y para hacer justicia. Y la historia que contó Jesús en el Evangelio de hoy se trataba de uno de esos jueces, pero era un juez malo, que no tenía consideración para otras personas, no le importaba nada ni nadie. Él solo pensaba en sí mismo. Pero hubo una viuda en su pueblo que tuvo un problema con otra persona. Y fue con el juez para que le hiciera justicia. Pero pues a él no le importaba a ella. Y ella no, ayudarle no iba a beneficiar a él, entonces pues la ignoró. Pero ¿qué pasó? Ella volvió el siguiente día. Y el día después de eso. Y el día después de eso. Fue con él todos los días. Y todo el día le estaba pidiendo, rogando que le ayudara en su asunto. Hasta que por fin él cedió. Y le ayudó. No por ser bueno, no porque quería ayudarle, sino para que lo dejara de fastidiar. Y así termina la parábola, la historia de Jesús. Es una historia muy concisa y simple. Pero ¿cuál es el punto de esa historia? En el primer versículo del texto, Jesús les dijo a sus discípulos que estaba contando esa historia, esa parábola, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Pero espera un momento. Entonces, Jesús nos está diciendo aquí que debemos orar y orar y pedir y pedir y pedir hasta que fastidiemos a Dios para que nos dé lo que queramos. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Y es que hay que entender que con las parábolas de Jesús siempre es importante identificar el punto de la comparación. Y el punto aquí no es que Dios es como ese juez injusto, que si lo molestamos lo suficiente, Él nos va a dar lo que queramos. No, el punto es que si ese juez malo, injusto, incrédulo, ayudaba a la viuda simplemente porque era persistente, pues cuánto más nuestro Dios, que nos ama, va a escuchar y contestar las oraciones persistentes de sus hijos. Porque Dios no es como ese juez injusto. Dios nos ama y Él nos promete siempre escuchar.
y siempre darnos todo lo que sirve para nuestro bien. El problema para nosotros es que a veces parece ser que Dios no nos está escuchando. A veces parece que Dios no nos está contestando. Es por eso que Jesús aquí nos insta a no dejar de orar, a seguir orando, a ser persistentes en la oración. ¿Por qué? Porque simplemente puede ser que Dios nos está tratando de enseñar una lección, a enseñarnos la paciencia, a enseñarnos a confiar en el tiempo de Él. A veces nos está poniendo a prueba, a ver si nosotros vamos a ser persistentes o si vamos a rendirnos fácilmente. Por lo cual, pues que no se rindan, que sigan orando, que sean persistentes en la oración. Pero que entiendan que siempre hay solo 3 formas de que Dios puede responder a nuestras oraciones. Si le pides algo a Dios, Él puede decir que sí y te da lo que pides. Pero también puede decir que no. Porque Dios nunca nos promete que siempre nos va a dar todo lo que pedimos. Y no importa qué tan ferviente sea tu oración, no importa qué persistente seas, Dios no te va a dar nada que no es para tu bien. O sea, Dios solo nos va a dar lo que sirve para nuestro bien. Es como cuando mis hijos eran chiquillos y me pedían todos los días que les diera nieve o dulces o otra cosa para desayunar en la mañana, pues yo les decía que no. Cuando rogaban y persistían que si podían acostarse hasta las 3 de la mañana en una noche escolar de la escuela, pues yo les dije que no. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un padre que ama a sus hijos. Dios no siempre nos da lo que pedimos. Hace unas semanas estábamos pidiendo por la hermana de Oscar y Kika, por Nelly. Por años ya, porque ya llevaba años de estar enferma. Cada rato estábamos pidiendo por ella aquí en la misa. Y al final de cuentas Dios dijo que no. Y es difícil para nosotros cuando Dios dice que no. ¿Por qué Dios? ¿Por qué hace eso a nosotros? ¿Por qué no contestó la oración? Él contestó, pero dijo que no. Porque cuando Dios dice que no, es porque tiene un mejor sí. ¿Me explico? Cuando Dios dice que no, es que tiene un mejor sí. Digo no a nuestra oración, pero ¿dónde está Nelly ahora? Ella cree en Dios, ¿verdad? Ustedes me dijeron, cree en Jesús. Ella está en la gloria del cielo, está feliz, está bien. O sea, era mejor para ella que esté en el cielo que sufriendo aquí en la tierra. Pero hay que entender que Dios a veces dice que no a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque sabe lo que es mejor y porque Él va a hacer que todo sirva para nuestro bien. Pero lo que a veces se nos olvida es que Dios no solo contesta sí o no a nuestras oraciones. A veces Él dice, espera. O sea, el hecho de que Dios no te da hoy lo que estás pidiendo no quiere necesariamente decir que está diciendo que no. Puede ser que te lo va a dar, pero después. A veces Dios nos hace esperar. Entonces que sigan orando. Que sean pacientes, persistentes en la oración. Especialmente cuando se trata de las cosas que Dios nos promete. Porque si Dios nos promete algo, siempre Él va a cumplir, tarde o temprano. En la primera lectura de hoy vimos a Jacob, ¿verdad? Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Y Jacob no lo iba a soltar hasta que lo bendijera. Esa sí es persistencia. O el salmo que mencioné con los niños en el sermón de los niños. En el salmo 50 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame, háblame, pídeme en el día de angustia, en el día de problemas. Cuando tienes un problema, lo primero que debes de hacer es pedirle a Dios su ayuda. Y Él promete
que te va a librar de todo dolor y todo problema. Pero tienen que notar que nunca nos dice en ese versículo cuándo nos va a librar. Se le pedimos en ese día, cuando hay un problema, pero su respuesta puede ser hasta mañana, o dentro de una semana, o en un año, o a veces hasta el cielo. Pero Dios sí siempre cumplirá con lo que promete. Y si dudas de eso, nada más mira la cruz. Porque Dios por miles de años prometió que iba a enviar un Salvador. Miles de años esperaban. Pero cuando el tiempo era precisamente el momento adecuado, Dios por fin mandó a Jesús para salvarnos. Porque Dios siempre cumple con lo que promete. Entonces no dejes de orar. Sé persistente. Ten por seguro que Dios va a hacer lo que Él promete. Nada más hay que entender que las respuestas de Dios vienen en su propio tiempo y a su propia manera. Me recuerda de una historia que escuché hace años. Es una historia increíble sobre un soldado que se llamaba Roger Sims. Y Roger había salido del ejército y estaba regresando a casa. Y para regresar a casa estaba pidiendo aventón. Y pues era en aquellos tiempos del pasado. Y pasó un carro y el conductor vio que traía un uniforme y paró para darle ride. Y el señor que estaba manejando se llamaba el señor Hanover, que era un empresario de la ciudad de Chicago, rico, tenía 50 años por ahí. Y él bajó la ventanilla y le dijo, pues yo voy para Chicago, ¿a dónde te diriges? Y Roger le dijo, pues mi casa está en camino, y pues, súbete. Y con mucho gusto subió Roger. Y cuando iban de camino, Roger y el señor Hanover platicaban de muchas cosas, pero de repente la conversación tornó a la religión. Porque Roger era un creyente, un cristiano, pero el señor Hanover no. Y Roger empezó a contar con el Señor de su fe en Jesús y especialmente habló sobre cómo Dios le había ayudado en momentos difíciles durante su tiempo en el servicio. Y al escucharlo, el señor Hanover de repente se arrodilló y le dijo en lágrimas, le agradeció. Le dijo gracias porque es precisamente lo que él necesitaba escuchar en ese momento. Y en ese camino a casa, el señor Hanover llegó a ser creyente en Dios. Entonces dejó a Roger en la casa de sus papás, pero le dio su tarjeta de presentación y dijo, si alguna vez andas en la ciudad de Chicago, búscame. Pues pasaron 5 años. Roger, que ya estaba casado y con familia, tenía que ir a Chicago para algo de negocios. Entonces llevó la tarjeta y encontró en la empresa del señor Hanover. Y entró y preguntó a la recepcionista por él. Y ella dijo, bueno, el señor Hanover no está disponible, pero si quiere puede hablar con su esposa. Poco confundido, lo pasó a una oficina grande y ahí en el escritorio estaba sentada una señora de 50 y cacho de años. Y ella dijo, lamento decirte, pero mi esposo falleció hace unos años. ¿Cómo lo conociste? Y Roger le contó de ese día, como que le había dado aventón y de su plática sobre Dios. Y con eso la esposa comenzó a llorar. Y llorar. Y le preguntó, ¿en qué día fue? Él dijo, pues el 7 de mayo. El 7 de mayo, ese fue el día en que mi esposo murió en un choque automovilístico, solo unas cuadras de nuestra casa. Parece ser que tú fuiste la última persona que habló con él. Y entre sus lágrimas le dijo, es que por años yo había pedido a Dios por mi esposo, porque él no quiso tener nada que ver con Dios ni con la iglesia.
Era renuente, no quería ir. Y yo pedí a Dios que le tocara el corazón en algún momento. Y el día en que él murió, yo ya me rendí. Y dejé de orar. Nunca dejen de orar. Dios está escuchando. Como una mamá que finalmente le da un vaso de agua a su hijo persistente. Nuestro Dios siempre contestará nuestras oraciones. No porque lo fastidiamos, sino porque nos ama. Entonces que sigan orando. Que sean persistentes en la oración. Y luego que confíen que Dios siempre va a contestar todas sus oraciones. Pero en su propio tiempo y a su propia manera. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.